Vamos a hablar ahora de la teoría del valor del pensamiento neoclásico, opuesta por el vértice a la teoría objetiva del valor o a la teoría del valor-trabajo de clásicos y marxistas. Vamos a hablar de la teoría subjetiva del valor. Es exactamente lo inverso. En este caso, el valor de una mercancía no va a estar dado objetivamente y previamente en el proceso de producción. Recordemos, en la teoría objetiva del valor, el trabajo incorporado en el proceso productivo era lo que determinaba el valor de las mercancías. En la teoría subjetiva del valor, las mercancías llegan al mercado absolutamente sin ningún valor. Y ahí el valor va a estar dado por la subjetividad individual de los consumidores. ¿Cómo es esto? Sí, con lo que cada bien significa para el propio consumidor, individualmente, subjetivamente. Vamos un poquito más a fondo. Lo que significa cada mercancía en términos de su utilidad. La capacidad que tiene una mercancía para satisfacer la necesidad subjetiva de ese consumidor. O sea, esta es la definición de utilidad. La utilidad de una mercancía es la capacidad de satisfacer esa necesidad subjetiva. Por lo tanto, para distintos consumidores, para distintos individuos, las diferentes mercancías tendrán distintas utilidades. Este es un primer punto muy importante. Ahora bien, tenemos un problema. ¿Cómo hacemos con todas estas subjetividades para llegar a una expresión única del valor que se exprese finalmente en un precio de mercado? Muy sencillo. Va a decir el pensamiento neoclásico que los individuos tienen una capacidad de ordenar sus preferencias. Hay un bien que produce más satisfacción que otro bien, que otro bien, que otro bien. O sea, todos nosotros somos capaces de ordenar nuestras preferencias en términos de subjetividades, en términos de cómo satisface nuestra propia necesidad. De esa manera, esa ordenación es un primer elemento muy importante para entender el utilitarismo, o sea, una teoría subjetiva del valor basada en la utilidad. Ahora, hay un problema. La utilidad en general, o simplemente la utilidad, todavía no nos permite poder definir el valor de una mercancía. Por ejemplo, ¿por qué un bien muy necesario no tiene prácticamente ningún valor, por ejemplo, o tiene un valor muy bajo, por ejemplo, el agua, y un bien que podríamos definir en principio que su utilidad es mucho menor, por ejemplo, una piedra preciosa, tiene un valor para el individuo mucho más alto? Acá es cuando va a aparecer el segundo concepto. En realidad, el valor de una mercancía va a estar dado por la utilidad marginal que posee. Y acá vamos al concepto de lo marginal. Marginal es un concepto matemático. Marginal quiere decir la última unidad o la unidad que se agrega. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que los individuos empiezan a consumir un bien, obviamente, porque satisface una necesidad, pero a medida que lo consumo, cada vez ese bien va satisfaciendo menos. Cada unidad que yo consumo de ese bien va satisfaciendo menos mis necesidades o mi placer. Hasta que llega un momento que una nueva unidad no me aporta nada. Es más, una nueva unidad hasta puede generarme un displacer. O sea, la famosa frase, ¿cuánto pagaría por un vaso de agua en el desierto? Infinito. ¿Y por el segundo? ¿Y por el tercero? ¿Y por el vaso 1.000.000? O sea, el valor, a medida que incorporo unidades, evidentemente va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué sucede?
Acá aparece el principio de escasez. ¿Cuánto pago por la última unidad disponible? Si ese bien existe en términos muy abundantes, entonces llegará un momento en que yo tengo más unidades a disposición y ya no las quiero. Por lo tanto, su valor puede llegar incluso a ser cero. El valor de la última unidad disponible. ¿Cuánto vale? Nada. ¿Estoy dispuesto a pagar algo por ese valor? No. Otros bienes, en cambio, se agotan antes de haber satisfecho todo mi placer, todas mis necesidades. El valor de la mercancía entonces va a ser el de la última unidad disponible. De ahí el concepto de utilidad marginal. Fíjense en que todo esto tiene que ver con subjetividades. Todo esto tiene que ver con mercancías, con bienes a las cuales yo las valúo a partir de una decisión individual en el mercado. En absoluto tengo en cuenta el proceso de producción. Los costos no están en cuenta, no están tenidos en cuenta en esta definición de utilidad marginal. Entonces, los dos elementos que definen la utilidad marginal son la capacidad de satisfacer subjetivamente una necesidad, utilidad, y la cantidad, cuánto hay de mucho o escaso en ese bien. Bienes más escasos se van a agotar más rápido y por lo tanto la utilidad marginal va a ser más alta y por lo tanto el valor va a ser superior. Así se define la teoría del valor para el pensamiento neoclásico, marginalista, de ahí el nombre, subjetivista, de ahí el nombre. Esta definición es muy importante porque estos autores entonces su foco va a estar puesto en el mercado, no en la producción. Hay algo que va a ser muy importante. Son autores que están mirando una economía en términos de equilibrio de mercado. El valor de una mercancía va a mostrar el precio de equilibrio, el precio en el cual las ofertas y la demanda se equilibran. Equilibrio de un mercado, podemos llamarlo equilibrio parcial. Alfred Marshall va a crear las curvas de oferta y demanda que incluso se dibujan matemáticamente. O equilibrio en todos los mercados a la vez, equilibrio general, que va a ser el gran invento de Leon Walras y de la escuela suiza, justamente la teoría del equilibrio general. La corriente austríaca, en cambio, va a poner énfasis en que la economía nunca está en equilibrio, sino que lo que plantea el mercado es un conjunto de informaciones a partir de las subjetividades de los individuos que desean consumir y también de otros individuos que ven oportunidades de negocios y entonces plantean nuevas alternativas, nuevos bienes que entran al mercado, nuevas posibilidades de mercancías futuros, y a partir de ahí, en ese movimiento está planteado el propio juego de la economía de mercado. Como vemos en los tres casos, ingleses, suizos o austríacos, lo que hay en juego es un concepto totalmente inverso a la teoría objetiva del valor. El centro está en el individuo, el valor de un bien se define en el mercado y en todo caso, a partir de ese valor final en el mercado, después se va a determinar cuánto se le paga a los factores de la producción. Fíjense que acá el tema no es a la clase trabajadora se le paga salario, sino al factor de la producción trabajo se le va a pagar la productividad marginal de ese trabajo que es el salario. Ya no va a ser al terrateniente se le paga una renta, sino al factor de la producción tierra se le va a pagar la productividad marginal de la tierra, que es la renta, y no va a ser al capitalista se le paga una ganancia, sino al factor de producción capital se le paga la productividad marginal de ese capital
que sí le podemos poner el nombre de ganancia o beneficio. Como vemos, una concepción absolutamente distinta, y uno podría preguntarse por último, ¿en quién está pensando el economista neoclásico? ¿Quién es el sujeto de esta economía? Así como el foco de Marx está puesto en la clase trabajadora, así como el foco de Smith y Ricardo estaba puesto en ese burgués de la revolución industrial, ¿quién es el economista? ¿Qué es lo que el economista neoclásico está mirando? ¿Quién es esa persona que hace ese tipo de cálculos? Una figura nueva que aparece al final del siglo XIX, el rentista, pero ya no el rentista de la tierra, el accionista, aquel que especula en el mercado, aquel que decide comprar acciones de una empresa, aquel que en realidad no está preocupado por qué pasa en la producción, sino exclusivamente por la evaluación de los bienes, concibiendo esa evaluación como un proceso que se define exclusivamente en el mercado. El endiosamiento del mercado del pensamiento neoclásico está atado directamente con esta concepción de la teoría subjetiva del valor.